Muy buenos días, el tema de hoy es el ocio. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, 13 al 17. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El ocio. El apóstol Pablo nos da una referencia a qué viene el ocio en una persona. Y es precisamente cuando la persona se deleita en sus pensamientos, en sus deseos, en sus luchas, sus debilidades. No está Dios, está el hombre, está la humanidad, está el pecado, está la inmoralidad, está lo que prevalece en el hombre, ya que usted y yo nacimos de una naturaleza pecaminosa, ya que usted y yo somos descendientes de Adán, un hombre que entró en pecado y fue sacado del reino de los cielos, un hombre que fue sacado del Edén para habitar en esta tierra, en este mundo. Todavía venimos de una naturaleza pecaminosa, pero el Señor quiere sacarnos de esa naturaleza y vivir en la naturaleza espiritual. Pero ¿qué es el ocio? El ocio es la despreocupación. Una despreocupación en la cual más que todo se basa una despreocupación espiritual. Y esto deja malos resultados y en algunos casos la persona viene y provoca la tentación porque cada uno es tentado cuando es atraído, seducido de sus propios deseos, pasiones, sentimientos y pensamientos. Lo que el hombre trabaja en su mente y en su corazón, eso se verán los resultados. Ya que el ocio espiritual es lo que la persona debe empezar a trabajar y a transformar en su mente, en su corazón, para que su espíritu sea transformado a la luz de la palabra. Ya que la tentación viene cuando se le cede la rienda de la vida a las pasiones de la carne. Y esto ocurre cuando hay despreocupación espiritual y se deja a malos hábitos, y encontramos malos resultados. Y de eso no hay la menor duda, porque en ese espacio puede venir el diablo y puede aprovechar esa situación para llevar a la persona a la decadencia, a la inseguridad y al temor. Por eso es tan importante que usted y yo no nos dejemos contaminar por el ocio. El ocio es cuando mi mente divaga, cuando yo dejo que la mente empiece a divagar en el deseo, en las pasiones, en la lucha, en las dificultades, aún en el orgullo, la soberbia, la prepotencia, en pensamientos de inseguridad, en pensamientos de amargura, de resentimiento, aún de falta de perdón. Y eso se debe al ocio. ¿Por qué? Porque la mente está en continua evolución. La mente del hombre está en continua evolución y es precisamente ahí donde el enemigo ataca. ¿Para qué? Para subyugar al hombre, para doblegar la voluntad del hombre. Pero si usted y yo no tenemos las armas espirituales para contrarrestar esos pensamientos, para doblegar al mismo diablo, él mismo nos doblegará a usted y a mí. Por eso debemos tener esos hábitos espirituales de la lectura, meditación, estudio de la palabra, pero también meditar y estudiar textos bíblicos y que ojalá los recitemos en todo momento, en todo lugar, para que nuestra mente no venga el ocio, ya que el ocio es el pecado y es una desgracia sobre todo a los que conocen del Señor, porque usted y yo, si conocemos del Señor, debemos fortalecer nuestra mente con la palabra. Por eso el apóstol Pablo decía: tengo la mente de Cristo, porque las luchas eran en su mente. Entonces él profetizaba, declaraba: tengo la mente de Cristo, pero porque él se esforzaba en buscar y conocer del Señor para tener una mente fortalecida en la palabra, en la oración y en la comunión con el Espíritu de Dios. Es importante que usted y yo lo pongamos también por obra a diario, ya que el Señor quiere a usted y a mí llevarnos a esos cambios profundos en una transformación, pero es a la luz de la palabra. Pero hoy le pregunto, ¿cuál es el ocio que a usted lo tiene doblegado? De pronto la inmoralidad, la pornografía, la masturbación, la mentira, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, el mal carácter, las malas palabras, las malas decisiones. ¿Qué es lo que el ocio lo lleva a doblegar su voluntad? Y que usted muchas veces dice: es que yo soy así, a mí me conocen así, yo hablo así, yo pienso así, yo actúo así, y de malas al que no le guste. Eso no es de Dios. Ahí está gobernada esa persona por el mismo enemigo. Y el enemigo lleva a doblegar a la persona, llevándolo también a la inseguridad, al temor y a la depresión. Porque hay personas que utilizan esas estrategias para defenderse en contra de otras personas sin darse en cuenta que están siendo dominados por el enemigo.
El Señor quiere darnos esta palabra y es precisamente porque Él quiere mirar que usted y yo estamos atentos a las acechanzas del diablo, contra los tropiezos de este mundo, porque el Señor quiere que usted y yo nos presentemos delante del Señor como una iglesia santa, limpia, pura y sin mancha, sin arruga. Pero esto de la concupiscencia es una tendencia en la naturaleza humana. La concupiscencia es el deseo sexual desordenado en el cual el enemigo entra y trabaja en la persona. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8:1? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado. El Espíritu es el único que nos puede librar de la ley, de la muerte y del pecado. El Espíritu de Dios es el único, pero ¿cómo puedo yo fortalecer el Espíritu de Dios que Él me ha dado? Solamente ese espíritu lo podemos fortalecer con la palabra, con el ayuno, porque a través de que usted y yo hacemos ayuno, debilitamos la carne, pero leemos la palabra en el tiempo de ayuno, fortalecemos el espíritu y automáticamente el espíritu se fortalece y doblega la carne, porque vivimos mucho tiempo doblegados a la carne, a los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, que eso lo mismo apóstol Pablo lo habló en el libro de Romanos. Vivíamos doblegados por nuestras pasiones y nuestros deseos, que era lo que nos tenía contaminados, pero cuando usted y yo entramos a conocer del Señor, tenemos que doblegar la carne, pero vivificar el espíritu. Pero para vivificar el espíritu tiene que haber un compromiso en usted y en mí, en buscar y depender del Señor a la luz de la palabra para que nos lleve en ese cambio, en esa transformación. Ya que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 y capítulo 8, él nos habla sobre las leyes. Y existen 3 leyes. Y está primeramente la ley de Moisés, la cual quedó en el pasado. Esa ley que el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí y que le dio las leyes, las tablas de la ley para que el pueblo conociera la ley del Señor. Luego viene la ley del pecado y de la muerte, que hay que abrir el ojo y saber cuál es la ley del pecado y de la muerte que el Señor nos habla. Como le hablaba anteriormente, los deseos, las pasiones, las iniquidades, las concupiscencias, la inmoralidad, la avaricia, el engaño, la traición, la soberbia, el mal carácter, las malas palabras. Y está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta ley es la mayor que hay. Y la más poderosa, ya que es una potencia que está en la ley y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya que si el Señor nos liberó de la ley del pecado y de la muerte, que nos tenía cautivos, usted y yo debemos prevalecer en esta ley, la ley del Espíritu que nos lleva a la salud, a la paz, al amor, al gozo y nos ha librado de la muerte y del pecado, puesto que llevamos la herencia de Adán como una falencia en nuestra naturaleza humana, pero en usted y en mí está en doblegar esa ley que el enemigo vendió en el pasado, esa ley en la cual el enemigo quería doblegarnos a usted y a mí, pero como el Señor viene y nos habla y nos lleva a un cambio, una transformación acorde a lo que nos dice la palabra de Dios y llevarnos a esos cambios, a transformación a través del Espíritu. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor aún nos da la salida en el momento que el enemigo quiera tentarnos, pero en usted y en mí no está en dejarnos llevar por la tentación. La tentación es la pornografía, la inmoralidad sexual, el orgullo, la prepotencia, la altivez, la mentira, la manipulación, el mal carácter. No es dejarnos llevar, es poder doblegar esos pensamientos, porque aún el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación, siempre y cuando usted y yo se lo permitamos al Señor. Por eso lo dice en el libro de Hechos 1:8, dice que el Espíritu del Señor ha venido a darnos libertad a usted y a mí. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La única forma que podremos recibir usted y yo el poder de Dios es a través del Espíritu Santo, siempre y cuando le permitamos al Espíritu de Dios entrar y obrar a través de nuestras vidas. ¿Por qué el tema del ocio? Porque hay veces el enemigo nos trabaja con el ocio. No tengo trabajo, tengo horas libres, de pronto tengo un día libre en la casa, un día libre en la oficina, un día libre en la oficina, en un lugar. Y el enemigo aprovecha esos tiempos de libertad, que usted y yo creemos que tenemos libertad, pero no, porque el Espíritu de Dios anda que usted y yo estemos alentándonos en la fortaleza de la palabra. Porque como dice la palabra, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hoy le clamo, le oro y le pido al Señor que el ocio que usted y yo tengamos es en la palabra en Cristo Jesús. Amén.